y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. ¿Cuál es el dato más absurdo que guardás en tu cabeza? ¿Tenés uno particularmente ridículo? Yo guardo de todo en ese disco rígido. Me acuerdo de cosas insólitas. El más absurdo que guardo creo que es el nombre del perro de la mujer biónica. Era un ovejero alemán que se llamaba Max, que también era biónico. No se me va, está ahí. Así que ya lo cuido, lo conservo, para que siga siendo el más ridículo. Hoy te voy a contar una cantidad enorme de también datos absurdos, pero en este caso del whisky. Alguno se te va a quedar pegado y probablemente me odies por eso. Quizás hasta le compite a Max. Hay 3 frases del gaélico que trascendieron los siglos y ya son un clásico entre la gente del whisky. La primera es el Sláinte, que es lo que quiere decir salud. Y hay una fórmula que es un poquito más completa, que es el Sláinte va, que quiere decir buena salud o buena fortuna. Wisgebeata o Wisgebeadat, según el gaélico escocés o irlandés de donde provenga, quiere decir agua de vida, y en el habla, en la lengua, terminó siendo, por supuesto, whisky. En promedio, 41 botellas de Scotch son exportadas de Escocia a 175 mercados del mundo cada segundo. Tal es la producción de whisky en Escocia, que se dice que hay 4 barricas envejeciendo whisky por cada habitante. Y según la Scotch Whisky Association, la SWA, el Scotch es el 70% de las exportaciones de bebidas y comidas de Escocia, el 21% de exportaciones de bebidas y comida del Reino Unido y el 1.3% de todas sus exportaciones. Esto se traduce en algo así como 139 libras esterlinas por segundo, es decir, 4.000 millones al año. Y cada año se venden 1.280 millones de botellas de Scotch en el mundo. Las exportaciones de Scotch crecieron a Estados Unidos 270% y de whisky al Reino Unido un 410%, desde que se le dio tasa cero hace como 25 años. Pero eso terminó en el 2019 porque hubo enfrentamientos comerciales fuertes y ahora ambos lados del Atlántico tienen una tasa del 25%. Si extendemos en línea recta lo que exporta Escocia, las botellas alcanzarían 350.000 kilómetros, aproximadamente el 90% de la distancia a la Luna. De acuerdo con la Asociación de Whisky de Escocia, hay actualmente 133 destilerías operando. El color del whisky en general es natural, pero el único colorante permitido en los whiskies escoceses es el que se llama E150. Es usado para lograr ese color ámbar y también es conocido como el Spirit Caramel. En la etiqueta podés tener esa información si tiene o no tiene colorante. Según la página de Old Pulteney, ellos tienen el único alambique sin cuello de cisne de toda Escocia. El primer registro conocido de la producción de whisky se remonta a 1494, pero la primera vez que se vio la palabra fue en 1715. Hay un proverbio escocés que dice que lo que el whisky no cura no tiene cura. Por eso fue una medicina. En el año 1494, el fraile celta Juan Cor fue el autor justamente de la primera gran producción de whisky en Escocia. Y era usado
para curar las penas. En el año 1500, la Casa Real Británica restringió la venta de whisky solamente a los barberos y cirujanos. Lo intentaron limitar un tiempo a que fuera solo un fármaco, por supuesto, fracasaron. Durante la prohibición, se hizo una exención para que el whisky pudiera ser prescrito por un médico y vendido a través de las farmacias. Así fue que la cadena de farmacias Walgreens creció de 20 tiendas a 400 entre 1920 y 1933. Al whisky le dicen bebida espirituosa. ¿Sabías por qué? Porque durante la epidemia de la peste bubónica, esta bebida era utilizada con fines curativos, porque lo que hacía era devolver el espíritu a los muertos. Y de ahí viene la idea de que los destilados, el whisky, son bebidas espirituosas. Pero en realidad lo del espíritu viene de que en la destilación los alcoholes exhalan una especie como de vapor, y eso es lo que es el espíritu. Durante la ley seca, la prohibición, apareció una palabra que fue relacionada con el whisky, que era la palabra moonshine. En esa época surge porque justamente esta bebida era producida solamente de noche, cuando la luna brillaba, para que los oficiales de policía no pudieran ver el humo que largaban las destilerías. La bebida, para que sea whisky, debe envejecerse en barricas de roble americano durante al menos 3 años. La botella más cara de whisky que se haya vendido pertenece a la destilería de Macallan. Es la de Macallan M Imperial. Es un decantador, una jarra de 6 litros que se vendió en una subasta por 586.000 euros, $628.000 aproximadamente. Y esto batió un récord previo también de la propia destilería de Macallan, que fue la de Macallan Sir Perdue de la Lic, con un precio que también había sido cerca de los 500.000 euros. El fundador de Alcohólicos Anónimos se llamó Bill Wilson, y él pidió en su lecho de muerte que le llevaran una botella de whisky. La enfermera se lo negó. Al que le permitieron morir con una botella de whisky fue a Frank Sinatra, que fue enterrado con una botella de Jack Daniels. Dylan Thomas es el famoso poeta galés y tuvo una muerte vinculada con el consumo excesivo de whisky escocés. Él murió en 1953 a los solamente 39 años y le confesó a un amigo algunos días antes de su muerte que había bebido 18 vasos de whisky en una sola noche. Las causas de su muerte fueron neumonía, problemas de hígado y edema cerebral. El problema fue que se trató su vicio con la bebida, pero no le trataron la neumonía. Nueva Zelanda, una ex colonia de Gran Bretaña, fue un productor muy importante de whisky. Una región llamada Willowbank era el área donde se fabricaban. Y ahí producían un puro, un single malt, llamado Lamerlo. Esa destilería cerró en 1997. Dicen que el whisky, si está cerrado correctamente, puede sobrevivir más años que un ser humano. Mi pregunta es, ¿para qué mantendríamos una botella cerrada? El whisky Jameson es el que vende más whisky irlandés que todos los demás productores irlandeses combinados. Casi la mitad de todos los whisky Jameson, 1.8 mil millones anuales, se venden a los Estados Unidos. Y ahí vende 13 veces más whisky que su competidor más cercano. Jameson, como sabemos, fue fundada por John Jameson, un irlandés que en realidad era escocés. El mayor productor de whisky del mundo está en India. Juega con la cantidad de población que hay en esos lugares y son jugadores locales muy importantes.
es el líder en tanto producción y consumo, con sus líneas Officer's Choice, que es el que más vende, y le siguen McDowell's número 1 y el Imperial Blue. La destilería más antigua en obtener licencia, como sabemos, es de Glenlivet, creada por George Smith, y obtiene su licencia en 1824. Por eso se dice que es la legalmente más antigua del mundo. Aunque en un principio a todos los tipos de whisky se los conocía con ese nombre, en 1870 la calidad del whisky escocés bajó muchísimo porque tenían catástrofes para poder producir, y las destilerías irlandesas y estadounidenses decidieron adoptar el nombre pero con E, para distinguir su producto del escocés, que aparecía como de menor calidad. Desde entonces se utiliza la palabra whisky para hablar del whisky irlandés o el estadounidense. También hay una curiosidad, y es que la RAE, la Real Academia Española, utiliza la palabra whisky con G y Q. Aparece como mal escrito, pero la han dado por válida. Otra de las diferencias entre whisky y whisky tiene que ver con la destilación. La triple o doble destilación. De todas maneras, hoy ya queda casi como una costumbre más que con una diferencia de producción. Para que sea whisky escocés, aclaremos siempre, un auténtico Scotch tiene que tener agua de manantial, cebada malteada, levadura, estar elaborado, destilado y madurado en Escocia en barricas de roble por al menos 3 años, y los barriles nunca deben ser mayores de 700 litros. Es muy común equivocarse y creer que single malt quiere decir que proviene de una única barrica. Lo que en realidad quiere decir single malt es que proviene de una misma destilería. Puede ser una combinación de barricas, pero de una misma destilería. Los principales bebedores de whisky del mundo son los franceses, seguidos por los uruguayos, y en tercer lugar los estadounidenses. Porque lo cierto es que el whisky escocés es muy vendido fuera de sus fronteras, y Francia es uno de los países que más lo demanda y vende más litros de whisky escocés en un mes que litros de coñac en un año. Además, hay otros países productores de whisky como Canadá, Estados Unidos, India, Irlanda, Japón, y ya están en la lista Alemania, Argentina, Nueva Zelanda y Suecia. Brasil es un enorme mercado para el whisky en América Latina, y en términos de volumen es el 10º mercado más grande del mundo. ¿Alguna vez notaste que los árboles que están alrededor de las destilerías son negros? ¿Sabes por qué? Por los vapores del whisky que pintan los árboles. No los afecta nada a su salud, solo el color. Durante el proceso de maduración de todos los whiskies se evapora justamente parte del líquido. El 2% de lo producido se evapora. Eso es lo que se conoce como la porción de Los Ángeles, el Angel Share. Se dice en la leyenda, en la parte lúdica de la historia, que es algo así como un tributo del whisky que asciende al cielo para los dioses y para que el whisky no solamente sea disfrutado por los mortales que estamos en la tierra. La otra parte del whisky es la que queda en la copa cuando uno lo gira y va impregnando los bordes. Esas son las piernas y se muestra ahí el cuerpo, la viscosidad, la fortaleza, espíritu y piernas. La botella más grande del mundo mide 1,65 m y tiene 228 litros. Fue producida por la marca escocesa de Famous Grouse y viene batiendo varios récords. Esa botella fue elaborada en la República Checa y se encuentra en exhibición en la destilería Glenturret en Perthshire, en Escocia. La destilería escocesa Ardbeg es una de las más importantes del mundo y fue invitada a participar en un experimento muy particular, el Ardbeg Galileo. Este experimento se basó en desarrollar durante 2 años el proceso de añejamiento en el espacio.
Así que en el cohete Soyuz, que fue lanzado en Kazajstán, se añadieron productos de esta marca. ¿Para qué? Para ver qué sucede con el efecto de la gravedad cero en las moléculas complejas. Así que el whisky, además de todo, está en el espacio exterior. Algo que seguramente no sabías, y es que hay una pasta de dientes con sabor a whisky. Se llama Jigger Bourbon Whisky. Parece que cuesta $1, $2. Y se anuncia como un producto con el que podrás sentir lo mismo que la noche anterior, pero a la mañana después. Otro producto que seguramente tampoco conoces son los preservativos de whisky. Vienen en paquetes de 2 y son un poco más caros que los habituales, unos 6 euros, justamente por su particularidad. Los distribuye la marca Mac Condom del Reino Unido. Se pueden comprar por internet, pero no sabemos de qué whisky están hechos. Una vez, en un invierno, en el aeropuerto de Alicante, un piloto de la compañía Scandinavia tuvo un problema, y es que no podía despegar, porque se había formado hielo en las alas del avión. Era un aeropuerto muy humilde, no tenían máquinas para sacar ni hielo ni líquido anticongelante. Entonces el piloto, bastante preocupado, pidió todo el whisky disponible en el avión y roció 3 botellas en cada ala. El hielo se deshizo rápidamente gracias al alcohol. Y una vez solucionado el problema, el capitán informó: queridos pasajeros, les informamos que he agotado todas las existencias de whisky, por lo que deben conformarse con alguna otra bebida. Eso sí, llegarán a tiempo a su destino. Algunas veces se ha categorizado el whisky como una bebida para gente mayor. Y eso no solo es falso, sino que cambia de modo vertiginoso. Se calcula que alrededor del 42% de los consumidores de whisky son menores de 35 años. Para que el whisky escocés sea considerado como tal, debe destilarse a un grado alcohólico volumétrico inferior al 94.8%, para que adquiera un aroma y sabor derivados del método de producción y los ingredientes utilizados. Al mismo tiempo, esta bebida debe tener un grado alcohólico mínimo en volumen de 40%. Glen es la palabra de origen gaélico que significa valle estrecho y es algo muy habitual a encontrar en la industria del whisky. El capitán Billy Bones nos legó el ron como la bebida de los piratas en la Isla del Tesoro. Sin embargo, el whisky también fue una de las bebidas más consumidas en la era dorada de los piratas. El registro más antiguo sobre el proceso de destilación los encontramos en la historia de los griegos. Alejandro de Afrodisias describió cómo convertir agua salada en agua potable alrededor del año 100 a.C. Según datos de la Asociación de Destiladores de Kentucky, el 95% de todo el bourbon de Estados Unidos es producido en Kentucky. Una destilería que le disputa a The Glenlivet es la Old Bushmills de Irlanda del Norte, porque recibió su licencia en 1608. Entonces ella sí sería la legal más antigua del mundo y no solamente de Escocia. Pero Buffalo Trace clama por ser la destilería más antigua que ha mantenido una operación continua en Estados Unidos. Dicen que hay alrededor de 20 millones de barricas de whisky en las distintas bodegas alrededor de Escocia esperando a ser descubiertas. La República Popular China es un gran mercado y crece cada vez más en el consumo de whisky. Las exportaciones se aceleran año tras año y son de a millones de miles. Pero en China el whisky escocés se bebe con té verde helado. En Recife, en Brasil, lo beben con agua de coco. Y en España y Portugal con bebidas
cola, es para morirse. Todos conocemos el alfabeto radiofónico: A, alfa, B, beta, C, Charlie. La W le corresponde a whisky desde 1956. Antes era la palabra William, y whisky llegó para reemplazarla en este alfabeto. Según cuentan, en 1830, una persona consumía 88 botellas de whisky al año en Estados Unidos. Hoy el consumo es bastante menor y llega a aproximadamente 32 litros per cápita. Nikola Tesla, el inventor del campo de electromagnetismo, las patentes de Tesla, la creación de lo que logró para la energía eléctrica, bueno, es conocido. Él dicen que bebió whisky todos los días, pues tenía la creencia de que le ayudaría a vivir 150 años. Murió a los 86. Digamos que fue el whisky. El whisky más antiguo del que se tiene registro parece que fue una mezcla de grano y malta, producido con el nombre de Green Stripe, y apareció en 1860. El estado de Alabama y el de Virginia, en Estados Unidos, tienen el whisky como bebida oficial. Alabama tiene un whisky de centeno, que es el famoso Rye Whisky. El presidente de los Estados Unidos, George Washington, tuvo su propia destilería y llegó a ser la más grande del país. En 1799 produjo 11.000 galones. La bebida Mountain Dew fue creada originalmente para que se utilizara mezclada con whisky. El año 2018 se lanzó el primer fondo de inversión en whisky, el Single Malt Fund, y dice que permite a los inversionistas adquirir parte de una colección de expresiones raras y limitadas. El alambique de columna, o coffee, fue inventado en 1830 por Aeneas Coffee, y dos destilerías se disputan ser las primeras en usarlo, la Grange y la Cameron Bridge. Todo el whisky en el Reino Unido que se está madurando en almacenes se considera bajo fianza hasta que se pague el impuesto correspondiente. Las destilerías Talisker, Glenlivet, Parkmore, Aberfeldy, Cardú, Macallan, Oban, Glenmorangie y 42 más tienen algo en común. Fueron diseñadas por el mismo estudio de arquitectos, el Rogers, Stirk, Harbour & Partners. La destilería italiana Puni madura parte de lo que tiene para producir en lo que fue un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos son datos que no le sirven a nadie, pero que te acompañaron mientras tomabas un whisky. Fue una realización de La Patriada Producciones.